Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga en este día. Gracias por estar con nosotros un día más en nuestro programa Conexión de Fe, que es una bendición para nosotros el poder traer hasta sus hogares la palabra, la bendita palabra de Dios, que es donde nos conectamos realmente con el Señor. Y en este día nuestro propósito es conectarle a usted también con la fe y conectarle con nuestro Señor Jesucristo, que es la principal fuente de toda fe y de toda consolación. Así es de que en este día es una bendición y es un privilegio poder estar ante estas cámaras y compartir con usted y compartir algo que la palabra siempre nos enseña y siempre nos dice para nuestro bien y para ánimo y para animarnos, para levantarnos. Es una bendición el poder ser partícipe de todo lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Así de que en este día le voy a invitar que ahí donde usted esté, si podemos abrir nuestras Biblias, si usted tiene Biblia, y si no, pues le invitamos a leer aquí en lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Dice en el libro de Hechos 27:20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermano, amigo que me escuchas en este día, ¿cuántos de nosotros hemos perdido la esperanza? Y muchos de nosotros hemos perdido definitivamente toda esa fe y decir: aquí ya no se puede hacer más. En este día yo te quiero compartir precisamente eso. Cuando la esperanza se pierde, cuando perdemos todo ese enfoque, cuando perdemos toda la luz, cuando perdemos ese punto de donde agarrarnos y no queda nada. Ahí es donde el Señor Jesucristo entra en acción. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo realmente comienza. Te voy a invitar a que oremos un poco y le pidamos al Señor que nos dirija en este día y que esta porción de la palabra que vamos a dar sea de bendición para tu vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, en este día por darnos la bendición de estar aquí, Señor, en nuestro programa Conexión de Fe, Señor. Te pedimos, Padre, que en este día, Señor, tu palabra penetre corazones y que tu palabra, Señor, alcance y dé, Señor, paz y dé también, Señor, esperanza a toda aquella persona que lo haya perdido, Señor. Padre, te rogamos que tú seas, Señor, en nuestras peticiones, seas, Señor, escuchando nuestras necesidades y, Padre, que tú seas supliendo, Señor, cada una de ellas, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos, bendito Dios. Amén, Señor. Y amén. Amigo, entonces en este día quiero compartir contigo algo muy importante, algo muy especial. Como lo hemos dicho siempre, toda la palabra de Dios es importante, es especial. Pero en este día quiero compartir contigo algo muy, muy especial, que es cuando la esperanza se pierde. Es probable, como dije, que la persona pueda haber perdido la esperanza. Hay momentos en nuestras vidas donde parece que no hay solución a los problemas. Hay momentos en nuestra vida donde pareciera que todo lo que yo hago parece que está mal, que todo lo que yo hago no funciona, pareciera que nadie tiene remedio y que la esperanza realmente simplemente es una historia, es un mito, algo que ya no está, que se apagó definitivamente y no hay dónde realmente correr. Déjame te digo, mi hermano, mi amigo que me escuchas en este día, que me estás viendo, yo te quiero animar y te quiero decir que sí hay esperanza. Sí hay esperanza y nuestra esperanza se llama Jesús. Cuando nosotros le damos la oportunidad a Jesús de que Él actúe en esa desesperación que tenemos, cuando nosotros le damos al Señor la oportunidad de que Él sea quien tome ese problema y esa dificultad por la cual estamos pasando, yo no sé qué es lo que esté pasando en este día, pero yo te aseguro que no hay desesperación, no hay problema más grande que nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder, Él tiene todo lo necesario para que nosotros podamos lograr, hermano, amigo que me escuchas, satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos. Y esa necesidad muchas veces es necesidad espiritual más que física. Las tempestades de nuestros problemas nos nublan nuestros días. No vemos ni el sol, no vemos la luz, no vemos absolutamente más allá de nuestra nariz, porque el problema nos está agobiando, el problema nos asedia, el problema nos tiene agarrados y el problema nos hace ver cosas de más. Y Satanás eso es lo que quiere, que nosotros nos sintamos opresionados, que nos sintamos
sin esperanza, que nos sintamos sin solución. Pero te vuelvo y te repito, la solución es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera en la que usted y yo podamos salir de ahí. No hay otra manera en la que usted y yo podamos salir del problema si Cristo no interviene, si su Santo Espíritu no te llena, si el Señor Jesucristo no viene a tu vida y te lo tomas como Salvador personal y Él sea quien glorifique, quien dirija tu vida. No hay otra manera para salir, eso sí te lo garantizo. Pero si tú tienes problemas, si tienes dificultades, yo no sé con qué estés batallando, si sea con drogas, si sea con problemas económicos, si sea con problemas personales, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe y tú también lo sabes. Yo lo único que te puedo compartir en este día es que hay alguien que sí se preocupa por ti y que hay alguien que te puede ayudar a salir de estos problemas. Hay alguien que se enfoca en esa necesidad, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros vengamos a Él, los que estamos cargados y cansados, y el Señor nos hará descansar. Eso es una promesa y una invitación. La invitación es que vengas y la promesa es que vas a descansar. Pero en verdad, nadie puede hacer las cosas si tú no tomas el primer paso. Dios está ahí para escucharte, Dios está ahí para ayudarte. Nuestro Señor Jesucristo está ahí para salvarte. Pero tú tienes que dar el primer paso y tú tienes que decidir venir a Él. Quiero compartir 3 cosas contigo nada más, muy importantes. Sabemos esto, que una de las tantas mentiras de Satanás, mi amigo, sabemos que Satanás te va a querer poner en una situación donde parezca que ya no hay salida. ¿Y cuántas personas, mi hermano, amigo que me escuchas, han llegado a la solución y creen que el suicidio es lo mejor? Yo creo que muchas personas que aún no lo han hecho y lo han pensado y lo siguen meditando, Satanás está obrando ahí. Pero déjame te digo una cosa, el suicidio no es solución, ni mucho menos ahí se va a acabar tu problema, allí va a comenzar tu problema. Porque una vez que tú te salgas de esta vida, de este mundo, una vez que entres a la eternidad sin Cristo, entonces tendrás varios y serios problemas. Y serían problemas que no vas a poder solucionar. Todo lo que esté pasando a tu alrededor, ahorita aquí, en la humanidad, en la carne, en tu cuerpo, tiene solución. Nuestro Señor Jesucristo lo arregla todo. Si tú vas a Él y eres honesto con Él, Jesucristo arregla absolutamente todo lo que tú necesitas que Él arregle. Pero Satanás siempre ha engañado y siempre ha querido hacer ver las cosas más de lo que son. Pero déjame te digo una cosa, tenemos una esperanza. Nuestro Señor Jesucristo tiene una promesa para nosotros. Y dice la palabra, dice en el libro de 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice la palabra de Dios que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación ahí está, el problema ahí está, la dificultad ahí está, pero tú tienes la última palabra. Tú puedes pasar por los problemas sin siquiera ser tocado por ellos. La tentación ahí está. La dificultad ahí está. El problema es que nosotros no hemos sabido descansar en quien debemos descansar, en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunos pasos que quiero compartir contigo en este día. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, gloria a Dios, qué bueno por eso. Aférrate del Señor, agárrate del Señor. Y déjame te digo una cosa, ahorita lo vamos a ver, pero Satanás va a agarrar conversos e inconversos. A los inconversos ya los tiene en sus manos. Son personas que los manipula como Él quiere. Pero a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios, Él nos quiere desanimar. Él quiere hacernos creer que no hay solución, que no hay esperanza a muchos problemas. Pero Cristo es la solución a todos los problemas que nosotros podamos tener. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor, tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Él es el único que tiene todo el poder para sacarte cualquiera que sea el problema por el cual tú estés pasando. Ahora, no te estoy hablando de religión, ni te estoy hablando de ninguna iglesia o nombre de alguna iglesia. Te estoy hablando de una relación personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro personal con Él. Pablo dice en la palabra de Dios que cuando él iba en camino a Damasco, persiguiendo la iglesia, Pablo pensaba que él seguía y servía al Señor.
Pero cuando la Biblia dice que Pablo va y tiene un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco y cae al suelo y escucha la voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo, levantándose, pregunta: ¿quién eres, Señor? El Señor Jesucristo le responde: soy Jesús, a quien tú persigues. Si se da cuenta, Jesucristo le está diciendo: si tú persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Entonces el apóstol Pablo reconoce y dice: tengo un problema. Yo pensé que le estaba sirviendo al Señor, pero ahora veo que no. Y ahora la pregunta que Pablo hace: ¿qué quieres que haga, Señor? Hermano, cuando Pablo hace esa pregunta la deberíamos hacer nosotros. Aún en tus problemas, aún en tus dificultades, aún en la situación difícil en la que tú te encuentras, tienes que hacer esta pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ahí es donde demostramos nosotros realmente cuánto amamos al Señor. Podemos amar al Señor cuando estamos bien, cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo, que parece que todo marcha bien. Ahí nadie podría decir, ni nadie podría batallar en decir: yo amo al Señor. Pero ¿qué pasa cuando tenemos problemas? ¿Qué pasa cuando hay dificultades, como estamos viendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo iba, él iba como un preso. Él ni siquiera iba, no piense que iba en un crucero, iba de buen pasajero. No, él era preso en ese tiempo. Y él iba a Roma, él iba a ver a César. Él iba a ser enjuiciado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, el que iba a ser enjuiciado, el que sabía que iba a ver a César, el que sabía que tenía problemas, es el que está animando a los demás. Y le está diciendo: tener ánimo, no se preocupen. Dios me ha visitado, ha enviado a su ángel y me ha dicho que no perderemos ninguna vida. Se va a haber pérdidas materiales, pero no va a haber pérdidas humanas. Y esa es la bendición que tenemos nosotros. No podemos perder la fe, no podemos perder el enfoque, ni podemos perder tampoco, mucho menos, la esperanza que Jesucristo nos ha dado. Y eso es lo que Satanás nos quiere quitar: la esperanza. Quiero dar contigo el primer punto. Dice, para empezar y para poder no perder esperanza, hay varios puntos que te quiero dar, pero uno de ellos es: tengo que estar con Cristo aún. Tengo que decidir a decirle al Señor lo que Él ya sabe. Para que yo pueda, hermano, mantenerme en la esperanza y poderme mantener en mi Señor Jesucristo, tenemos que ser sinceros con el Señor. Yo tengo que decirle al Señor lo que mi Dios ya sabe. Tú tienes que confesar con el Señor lo que Dios ya sabe que tú eres. No pretendas ser alguien que no eres delante de Dios. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. La palabra del Señor nos dice aquí en el libro de los Salmos, dice la palabra de Dios: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado declaré y no encubrí. Hermano, no pretendas que porque tú no digas algo, Dios no lo sabe. Dios es omnisciente, es el omnipotente. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Mira lo que nos dice la Biblia aquí también en Proverbios 28: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con reconocer, no basta con decir que soy pecador, no basta con decir solamente: sí, yo fallé. Dice la palabra de Dios que lo confieses y que te apartes. No camines, no gravites por el pecado todavía. Si tú ya eres un hijo de Dios, no puedes estar caminando y deleitándote en el pecado. Porque el pecado es lo que nos asedia, el pecado es lo que nos tira más al suelo y nos hace sentir inservibles. Y nos hace sentir que verdaderamente no servimos para nada. Y cuando el pecado ha logrado esto en nuestras vidas, es cuando nosotros decimos: no vale la pena nada. No vale la pena servir al Señor, no vale la pena caminar con el Señor, no vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena hacer esto, no vale la pena hacer otro. Sí vale la pena. Jesucristo vale la pena en todo esto. Y Cristo Él vale la pena suficiente como para dar nuestra vida propia por Él, así como Él la dio por nosotros. Pero muchos no estamos dispuestos a caminar este proceso. Queremos que todo nos vaya bien, queremos no tener problemas. Queremos caminar una vida en donde todo sea satisfacción y todo sea tranquilidad. Hermano, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios,
Rey de reyes y Señor de señores, la palabra del Señor dice que Él vino a ser servidor. Él no vino a servirse de nosotros. Él podía. Él es dueño de todo. A Él le pertenece toda la honra y toda la gloria. Sin embargo, Él nos puso el ejemplo que aquí en la tierra, el que quiera ser grande en el cielo, tiene que ser siervo aquí en la tierra. Y como siervos estamos dispuestos a pasar cualquiera que sea el problema. Deberíamos de estar dispuestos a pasar. Si yo confieso y reconozco que lo que me pasa, hermano, es consecuencia de mi pecado, es cuando yo voy a comenzar realmente a reconocer quién es Él. Hermano, le dije, no necesitamos solamente reconocer que pecamos. Tenemos que reconocer cuál es la razón por la cual yo me siento como me siento. Claro, es el pecado. Pero hay que identificar en dónde está el problema. Y dice la palabra de Dios, no solamente lo confieses, apártate, sepárate. Miren lo que nos dice la palabra una vez más. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado jamás va a prosperar. Y no te estoy hablando de prosperidad económica. A veces ese es el problema que siempre tenemos. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, pensamos que estamos hablando de dinero. Y pensamos que venga y busca al Señor y usted va a prosperar y va a tener bendición. El problema es que mucha gente mide la bendición de acuerdo a lo que tú tienes. Tienes casa grande, eres bendecido. Tienes buen carro, eres bendecido. Tienes dinero en el banco, eres bendecido. Esa no es bendición, ni tampoco es prosperidad. No estoy hablando que el Señor no nos puede dar esto. Claro que nos lo puede dar. Pero acuérdate, somos pasajeros de este mundo. Así como nos lo da, un día también se nos va a ir. No pretendamos que lo que tenemos va a estar ahí todo el tiempo. Santiago nos dice, pobrecito de los ricos, que confían en su riqueza. Pobre de ellos. Porque un día van a llorar. Un día van a sufrir por todas las pérdidas que están teniendo. Cuando la Biblia habla de prosperidad, está hablando de que nosotros caminemos en Dios, con Dios y para Dios. Cuando la Biblia habla de que verdaderamente somos prósperos, es cuando nosotros hemos entendido, hermano, amigo que me escuchas, que yo estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Cuando yo he cumplido el propósito de Dios en mi vida, aquí en este lugar donde el Señor me ha puesto, entonces es cuando realmente soy próspero. No estoy hablando de prosperidad como le dije de dinero ni cuánto puedas tener. Te estoy hablando de que la prosperidad viene cuando tú entiendes la palabra de Dios. Cuando tú entiendes el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nos tiene aquí. Entonces viene la prosperidad. Entonces eres un hombre próspero, porque vas a saber enfrentar problemas. Cuando tú sepas en la razón por la cual te viene el problema, entonces tú vas a poder glorificar a Dios en lugar de quejarte. Y te vas a dar cuenta que el problema que llegó no te llegó porque te portaste mal, no te llegó porque hiciste ciertas cosas, te llegó el problema porque el Señor está trabajando contigo. Ahora, yo voy a confesar mi pecado. Yo voy a confesar y me voy a apartar del pecado para que Dios me pueda usar aún más de lo que me haya estado usando. No es solamente decir, Señor, perdóname, reconozco que pequé, reconozco que fallé, en el nombre de Jesús, amén. No, eso es mucho más que todo esto. Así que, mi hermano, te quiero invitar a que escuches conmigo el segundo punto. Dice, tengo que estar con Cristo aún en la tormenta. La primera es, dijimos, tengo que decidir o decirle al Señor lo que Él ya sabe. Tenemos que ser honestos con Dios. La segunda, tenemos que permanecer con el Señor aunque la tormenta esté fuerte. Aunque parezca que la casa se nos está cayendo. Aunque parezca que no hay solución o no hay esperanza a los problemas que tenemos. Tenemos que seguir firmes con nuestro Señor Jesucristo. No importa la situación. Y ese es el problema que muchas veces ha habido en muchos cristianos. No ha logrado saber esperar, no ha logrado entender cómo es que yo puedo mantenerme agarrado del Señor aún en las situaciones difíciles. Porque ahí es donde se glorifica al Señor. Exactamente en esos problemas. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo. Mateo 8. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice la palabra de Dios que estos hombres estaban en una barca con una tempestad encima. El Señor Jesucristo estaba durmiendo y ellos dijeron, Señor, ¿no ves lo que nos está pasando? Hermano, el hecho de que te estén pasando los problemas no significa que Cristo no esté ahí. Cristo estaba con ellos.
Ellos sabían que el Señor estaba en la barca con ellos. Sin embargo, tuvieron miedo. Cuando Jesucristo se levantó, no solamente reprendió al viento y a la tempestad, sino que también le llamó la atención a ellos. ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? ¿Por qué no entienden que si yo estoy aquí, yo soy el que tengo el control de todo? ¿Por qué no entiendes que si yo estoy aquí, hay esperanza? Si tú estás conmigo, no puedes perder la esperanza, dice aquí la palabra de Dios, cuando la esperanza se pierde. Si Cristo está conmigo, no hay por qué perder esperanza. Estamos seguros en el Señor. Debemos tener esa seguridad de que Cristo está conmigo. Cristo está ahí. Solo tenemos que decirle que lo necesitamos. Solo tenemos que pedirle al Señor, actúa tú porque yo no puedo. Hay cosas en las que tú y yo podemos arreglar el problema, pero hay cosas que definitivamente lo único que va a actuar es Jesucristo. Y no hay nadie más que lo pueda hacer. Por mucho que yo quiera hacer, por mucho que yo me quiera mover, por mucho que yo quiera, y si soy influyente, si soy conocido, ¿qué importa la influencia? ¿Qué importa el poder? ¿Qué importa la riqueza? Si Cristo no está ahí, no te sirve de nada. Ahora ponlo de la otra parte. Si eres pobre, si eres débil, si eres una persona que apenas en tu casa te conocen, ¿qué importa si Jesucristo está contigo? Tienes toda la victoria. Ahora, eso es lo que quiero que entiendas en este día. Que la palabra del Señor nos promete que si Jesucristo está con nosotros, hay solución a nuestros problemas. Que lo que quiero que entiendas es que si Cristo está en tu vida, en tu corazón, Él tiene el control de ella. No te preocupes lo que estés pasando. El Señor Jesucristo tiene cuidado de todo esto. Y te lo aseguro, te aseguro que el Señor hará todo lo que Él tiene que hacer para que tu fe no falte. Eso fue lo que le prometió a Pedro. La Biblia dice que cuando Pedro vino al Señor, Jesucristo le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes. Yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Hermano, amigo, qué importante es entonces poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Qué importa el problema? ¿Qué importa la dificultad? ¿Qué importa la situación? Cristo es el que tiene poder sobre todo esto. Pero hay que tener fe. Hay que creerle. Número 3. Dijimos en el número 1, tengo que decirle al Señor todo lo que Él ya sabe. Tengo que ser honesto con el Señor. Número 2, tengo que estar con Cristo en la tormenta y en la dificultad. Tengo que estar ahí con el Señor. Número 3, Cristo nos va a consolar en el momento difícil. Cristo va a estar contigo. Si tú perdiste un ser querido, si tú perdiste alguna situación o estás pasando por una situación difícil, Cristo está ahí para consolarnos. Cristo está ahí para ayudarnos. Cristo está ahí para apoyarnos. Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice la palabra de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice la palabra de Dios que Dios, Jesucristo, nos consuela para que el día que tú veas a otra persona en problemas, tú puedes decirle lo mismo: yo estuve ahí y Cristo me sacó de ahí. Cristo me consoló a mí y me ha dado el ministerio de la reconciliación también y de la consolación para otras personas. La palabra del Señor no se equivoca, hermano. La palabra del Señor es clara. Miren lo que nos dice el próximo versículo en 1 Corintios 1:5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones, los problemas, las dificultades de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. O sea, que estemos pasando lo que estemos pasando, hermano, Cristo tiene el cuidado de todo esto. Amigo, lo único que tienes que hacer es creer que Dios verdaderamente es quien dice que Él es. Que Él tiene el poder. Él nos pone como ejemplo los pajarillos y nos dice: mira, los pajarillos ni trabajan, ni hilan, ni hacen nada, y yo me encargo de ellos. ¿No valen más vosotros?, dice el Señor. Nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, no valemos más que un pajarito. No estamos hablando en simpleza porque Dios los hizo, pero en valor delante de Dios, usted y yo valemos mucho más y tiene más cuidado de nosotros el Señor que de cualquier otra cosa.
Nunca hemos estado solos. Cristo ha estado y estará ahí. En el problema, en la dificultad, ahí está siempre con nosotros. Y Él permite que pasemos todo este tipo de problemas para que sepamos clamar a Él. Para que tú y yo sepamos que, hermano, el problema no viene solo. El problema viene con una enseñanza. Siempre. Te aseguro que vamos a aprender algo todo el tiempo. Y lo primero que vamos a aprender es a ser consolados, a sentir el amor del Señor. Y lo segundo es que vamos a enseñarnos a consolar a alguien más. Mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Colosenses 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Para que sean consolados todos sus corazones, todos vuestros corazones, todo lo que estamos pasando por problemas, todo lo que tenemos dificultades, el Señor tiene cuidado de todo esto, de todo tiene cuidado. Mira lo que nos dice Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El apóstol Pablo está diciendo, Dios siempre a un problema, a una dificultad, siempre trae algo bueno para consolarnos, para animarnos, para bendecirnos, para levantarnos. Lo único que nosotros debemos de hacer, y debemos no solamente de hacer, sino de entenderlo, captarlo. Dios dice aquí, cuanto más mayor aflicción tenemos, más amor de Dios sentimos en nosotros. De verdad, mi oración es que tú entiendas que la dificultad nunca va a faltar, ahí va a estar. Mientras estemos en la humanidad, mientras estemos en la carne, hay problemas, hay disgustos, hay inconformidades. Es más, mucha gente está inconforme aún con su propio ser, con su propio físico. Unos por chaparros, otros por altos, otros por gordos, otros por flacos. El caso es que siempre hay una inconformidad, siempre hay dificultades, pero hay otras dificultades más profundas, más allá de lo físico. Son las inconformidades espirituales. Y yo te quiero recomendar, te quiero impulsar, animar en este día, amigo que me escuchas, hermano que me estás escuchando. Jesucristo Él es la solución a todos tus problemas. Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos. Si Cristo está con nosotros, eso es lo único que tenemos, es lo único que ocupamos. Si Jesucristo está en tu vida, lo tienes todo. Pero si Cristo no está en tu vida, yo te invito el día de hoy, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón para que el Señor tome tu vida y se siente en el trono de tu corazón y te pueda dirigir desde ahí. Cristo fuera de tu vida no puede hacer nada, pero dentro de ti puede hacer muchas cosas y tú harás muchas cosas para el Señor. Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, pero Filipenses también nos dice, con Cristo todo lo puedo. O sea, estar con Cristo, hermano, es una cosa, y estar en Cristo es muy diferente. Yo te invito a que estés en Cristo y no con Cristo. Ábrele tu corazón al Señor. Y si hay algo que nosotros podamos ayudar, allí en nuestras pantallas aparece nuestro teléfono y nuestro correo. Llámanos, haznos saber qué necesitamos y lo que necesitamos. El Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros en este programa. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.